quería decir que la doctora Laura Mónica Navarro es abogada, fiscal en Derechos Humanos, mediadora familiar, oficial capellán, diplomada en Derechos Humanos, tiene un máster de drogadependencia, psicóloga social, representante del Centro de Formación e Investigación Internacional en Derechos Humanos. Y es la creadora del premio, como bien dijiste vos, Internacional Eslabón en la Cadena de la Paz y embajador por un mundo mejor. Y es comisario general de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, República Argentina, a la cual pertenecemos los dos. Efra y yo. Ahora sí. Entre otros presentes como Pedro, que veo acá, y algún otro que se me escapa. Pedro, un saludo grande a Pedro, otro compañero. Muy bien. Muy bien. En realidad nos consideramos todos camaradas, compañeros, compartiendo hoy este evento, todos ocupados y preocupados en tratar de aportar un granito de arena a la seguridad de todos nuestros lugares donde vivimos, donde residimos, donde hemos nacido y donde desarrollamos nuestra actividad. Así que adelante, Laura. Abriendo, ahí está. Ahí estamos. Buenos días para todos. La verdad que es un privilegio poder compartir con ustedes algo de lo que estamos trabajando y de lo que la experiencia a lo largo de muchos años de trabajo interno dentro de la fuerza, pero también interno y externo, perdón, dentro de los derechos humanos. Lo primero que nosotros comprendemos cuando hablamos de derechos humanos es que dentro de las fuerzas de seguridad parece como que dijésemos una palabra fea, como que dijésemos algo que no es parte o que no forma parte de los usos y costumbres de las fuerzas de seguridad. Así que vamos entonces a ir desmenuzando este término. Primero vamos a decir que humanos también es un sustantivo, es un miembro de la especie Homo sapiens, un hombre o una mujer, un niño o una persona. Cuando hablamos de derechos, hablamos de las cosas a las que tiene derecho o le son permitidas. Entonces, las libertades garantizadas para las personas. Y ahora unificamos derechos humanos y decimos que los derechos que tienes simplemente por ser humano. O sea, la definición sería que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo. Que se reivindica para ellas que van a tener que pagar totalidad de deudas o van a renegociar para eso alguna forma yo creo lo mismo. Es que como está la gente del mundo y tenga la plata. Bueno, o sea, es particular. No problema. Hasta mañana mismo vamos a estar en gracias por mañana. Pues voy a seguir trabajando, doña Catalina. Felicito, María, por usted. Tiene trabajo. ¿Para qué desempleado? Pensaba en eso de la hoja de vida, apenas terminar todo esto, ¿no? La hoja de vida y la foto, la mesa de la casa. Pero usted sabe cómo es ese drama. No, ¿usted qué va a saber de esto? Está le da trabajo, que sea, una. Ay, yo solamente no espero que te porque no es bien.
Muy bien, tenemos alguna dificultad técnica con la doctora Laura Navarro. Son los avatares que suceden en la Argentina con estas conexiones de internet. No sé si ustedes me están escuchando a mí, por favor que alguien me responda o me diga que sí. Perfecto, se escucha Perfecto, perfecto. se escucha perfecto. Perfecto se escucha. Bien, gracias. Sí, lo escuchamos muy bien, gracias. Porque tenemos, bueno, esos imprevistos que suceden cuando los servicios de internet no son los más aptos, ¿no? Es la charla que siempre tengo con Ernesto, que me dice, ¿cómo no podés subir este tal video? Sí, le digo, pues no tengo la capacidad de subida que ustedes tienen en España. Allí tienen 500 gigas Ya de velocidad. estamos. Así que bueno, ¿está Laura otra vez en línea? Laura, Perfecto. Sí, Adelante, no Laura. fue internet, no fue internet, fue la computadora. Bueno, bien. desubicado. Cosas que pasan igual. Ok, Muy bien, adelante. seguimos entonces en lo que estábamos. Estábamos hablando de los principios de la cultura de la paz. Entonces, cuando nosotros hablamos de las fuerzas de seguridad, tengo que incluir que los derechos humanos también son para las fuerzas de seguridad. Y fundamentalmente porque la fuerza de seguridad está compuesta por hombres y mujeres, por seres humanos que son los que resguardan nuestra seguridad. Escuchen, yo quiero compartir con ustedes un juramento que me fascinó, que hizo un policía al momento de prestar, valga la redundancia, su juramento. Dice, juro en mi condición de policía servir a la sociedad, salvaguardando vidas y el bienestar, proteger al inocente contra el engaño, al débil contra la opresión o intimidación, al pacífico contra la violencia y el desorden, y respetar los derechos constitucionales de todas las personas, a la libertad, la igualdad, la justicia. Para ello, conservaré mi vida como ejemplo para todos, mantendré una calma valerosa ante el peligro, la burla o el ridículo. Cultivaré el dominio de mí mismo y tendré siempre presente el bienestar de los demás. Seré honesto en mis pensamientos y acciones en mi vida personal y la oficial, y será ejemplar en cumplir las leyes generales y los reglamentos policiales. Cuanto vea y oiga en índole confidencial o que se me confíe en mi carácter de policía, lo guardaré en secreto, a menos que sea necesario revelarlo en cumplimiento de mi deber. Nunca actuaré oficiosamente ni permitiré que mis sentimientos personales, prejuicios, animosidades o amistades influyan en mis decisiones. No seré condescendiente con el delito ni con los delincuentes. Haré cumplir la ley con cortesía y adecuadamente, sin temores ni favoritismo, malicia y mala voluntad, nunca empleando la fuerza y la violencia innecesariamente y tampoco aceptando dádivas. Reconozco la credencial que me acredita como símbolo de la confianza pública y la acepto con plena responsabilidad, manteniéndome fiel a los principios de la ética policial. Me esforzaré sin descanso, manteniéndome fiel a los principios de la ética policial. Dedicándome ante Dios a la profesión que libremente he elegido, y me constituiré en defensor de la ley, el orden y la justicia. A mí, este juramento que vi me fascinó. Me fascinó, lo escribió alguien con la convicción, y lo escribió alguien, de más está decir todos los comentarios que le hicieron, ¿no? Porque no son comentarios productivos, pero que en realidad simbolizó, yo al leerlo, simbolizó lo que realmente es la vocación de servicio al prójimo y el servicio que se le requiere a quien toma la decisión de poner al otro por encima de uno. Y vamos a hacer una comparación de lo que es la cultura de la paz. Porque miren, cuando nosotros hablamos de la cultura de la paz, supone ante todo, pero ante todo, un esfuerzo generalizado en modificar mentalidades, tendencias, el ánimo, por sobre todo, de promover la paz. Esto significa transformar
los conflictos. Prevenir, cuando yo hablo de prevenir, hablo de anticiparme, hablo de llegar primero, de hacer algo para que el conflicto no llegue. Estos conflictos que pueden engendrar violencia y además restaurar la paz y la confianza en las poblaciones que emergen de la guerra. Tenemos una cultura que es una búsqueda de soluciones y es una serie de pensamientos, de actitudes y de acciones repetidas por un grupo sectorial o un grupo de personas. Entonces, fíjense que la cultura de la paz, como esta búsqueda de soluciones, no pueden imponerse desde el exterior, sino que tienen que provenir de la propia sociedad. Y ahora me refiero a esta cultura de la paz aplicada a las fuerzas de seguridad. Esta cultura de la paz, esta protección o este amparo de los derechos humanos, no puede venir desde afuera, sino tiene que venir desde dentro, de la misma fuerza de seguridad. Los valores que nos propone la cultura de la paz son algunos como la libertad, la justicia, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad. Ahora, algunos problemas que nos encontramos y que padecen las personas que integran los cuerpos de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, la formación del carácter de cuerpo, masa, ese carácter jerarquizado, ese carácter, esa exposición constante a la violencia, y por el otro lado, a la degradación del ser humano, porque nosotros recién escuchábamos en la excelente conferencia del comisario Ernesto, cómo vemos una vida por sobre la otra. Y bueno, en el próximo curso que se dé sobre negociación, vamos a incluir esta parte de la formación, porque el negociador tiene que estar, valga la redundancia, negociando y ejerciendo un montón de decisiones, y tiene que estar tomando resoluciones en función de que hay vidas en riesgo. Ahora, hay aptitudes necesarias para una negociación, aptitudes para ser un negociador, para ser un pacificador, cuando estoy en un momento de extrema violencia, cuando estoy viendo la degradación del ser humano, o sea, ese constante contacto con la violencia, con el estado de indignidad, con la naturalización del dolor, la naturalización de la muerte, de la injusticia. Esto nosotros lo vemos a diario cuando nos toca contener a policías que han hecho un esfuerzo muy grande para detener a delincuentes, han expuesto su vida, han puesto su vida en riesgo, y sin embargo entran por una puerta, no terminaron de hacer el sumario, que entonces ya está dado en libertad, y entonces todo ese esfuerzo empieza en una degradación hacia la misma persona del policía. Entonces, ¿qué ocasiona esta exposición? Ocasiona que se incremente la violencia desde los problemas del policía. Hay problemas emocionales muy importantes en las personas que están ejerciendo, poniendo en riesgo su vida constantemente. Rupturas familiares, separaciones, mal vínculo con los hijos. De hecho, hay un fenómeno de mimetización con el ámbito delictivo en cuanto a la utilización del mismo vocabulario, un vocabulario similar. Y vemos en estos últimos tiempos un gran incremento de problemas de violencia de género dentro de matrimonios de miembros de las policías. O sea que entre ellos, lo mismo que les toca defender afuera es lo que practican en el hogar, ¿no? Es como que traen una conducta aprendida que no era anterior a su ejercicio como policía, pero traen esa conducta aprendida al hogar y la practican como tal. Adquieren adicciones, ya sea legales o ilegales. Ya sea, las legales pueden ser el cigarrillo, el alcohol, ¿no? Es muy común que esto suceda.
Entonces, vemos también apremios ilegales, exceso en la fuerza en las detenciones, y hoy parecería que la policía no puede ejercer la fuerza, o que si tuviera que estar midiendo qué tipo, dónde es un exceso, o hasta dónde llego cuando puedo hacer incluso hasta las cosas bien, pero como hoy se filma todo y todo depende de la opinión pública, y todo es expuesto y todo es globalizado, muchas veces el buen accionar del policía es tomado como mal accionar del policía, y muchas veces hay acciones que desfavorecen a que el policía pueda decir, bueno, esto no, realmente no lo voy a hacer, no voy a arriesgar mi vida, no vale la pena, no importa el juramento que hice, si total, yo no tengo derechos humanos. También observamos acciones delictuosas y corrupción, también la cárcel. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar la cultura de la paz dentro del ámbito de las fuerzas de seguridad? Es importante primero saber y conocer, como dijimos antes, el concepto, que lo voy a repetir, porque cuando hablamos de derechos humanos, son los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, residencia, sexo, origen étnico, religión, lengua. A ver, todos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna, también son para las fuerzas de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar? Que usted como policía tiene también derechos humanos. No es que son para las personas privadas de la libertad. Los derechos humanos son también para los miembros de las fuerzas de seguridad. Los factores negativos que analizamos anteriormente hacen que se pierda la noción de la vulneración de los derechos humanos hacia los demás y hacia la misma persona. ¿Qué es lo que pasa? Hace que se deshumanice, que pierda los valores que ha sostenido a lo largo de su vida y que lo han llevado a abrazar una de las profesiones más extraordinarias, como es defender la vida, la justicia, lograr el orden. Entonces, vamos a ver cómo comenzamos ese comienzo de ver a las fuerzas de seguridad con una perspectiva de cultura de paz. Vamos a hablar primero de la libertad. No nos referimos al mero acto de estar privado de ellas, sino a la pérdida de la libertad mental, a la pérdida de una ideología. Cuando yo tengo adicciones, yo pierdo la voluntad mental y adquiero una dependencia física, biológica y orgánica, además de tener una dependencia psicológica. ¿Qué hacemos entonces cuando se pierde desde mi propio ser? Si yo pierdo la libertad en la convicción que elegí para representar a una fuerza de seguridad, si yo la pierdo, entonces debo trabajar en recuperarla, recuperar ese amor, recuperar la vocación en la elección que tomó un día. Como auxiliares de la justicia, cumplimos una función importantísima. Les voy a pedir que si alguien tiene el micrófono abierto, lo cierre, alguien que entró recién, porque se escucha que está hablando en una conversación telefónica. Como auxiliares de la justicia, les decía, cumplimos una función importantísima, pero somos un engranaje, una herramienta para llevar adelante la justicia. Entonces, ¿qué hacemos cuando la justicia no resulta ser tan justa? Por eso es que tenemos que tener un constante trabajo en equipo, como también hablaba Ernesto antes, un trabajo en equipo. Tenemos que estar conteniendo al grupo de personas que me toca liderar, porque un jefe tiene que liderar al grupo, al equipo que está conteniendo, pero además lo que les pasa, lo que siente, cómo está, cómo vino al trabajo hoy. A ustedes les va a parecer, bueno, que es poco dinámico, pero en realidad es más efectivo que dinámico.